Muy buenas, vamos a arrancar con esta segunda parte del tutorial de PyTorch, en el que vamos a continuar el trabajo que hicimos anteriormente de introducir los tensores y ahora vamos a trabajar sobre su capacidad para hacer o calcular de manera automática las derivadas parciales. Esto va a ser crítico cuando entrenemos redes porque ya sabéis o iréis viendo en los vídeos de teoría y en las clases de teoría que para entrenar una red nosotros vamos a tener pesos que van a estar almacenados en tensores, pero vamos a tener que ser capaces de calcular la derivada parcial de cada uno de esos pesos con respecto, o la derivada parcial de la función de pérdida con respecto a cada uno de esos pesos. Entonces, va a ser crítico a esta operación y es una de las cosas que nos resuelven estos frameworks de aprendizaje profundo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un tensor. En este caso, un poco por crearlo de otra manera, estoy creando un tensor a partir de un array de Python. También se puede hacer. Es muy interesante cuando queréis crear un tensor que tiene unos valores concretos. En este caso, 2, 3 de tipo float. Y él va a inferir la dimensión, obviamente, de este array y me va a dar un tensor que podemos imprimir perfectamente su forma aquí, y es un tensor con una sola dimensión y dos elementos, ¿vale? Lo importante de entender aquí es este requires graph, que es si el tensor va a estar preparado para hacer diferenciación automática o no. En este caso, por defecto, un tensor no está preparado para calcular los gradientes, por tanto, esto va a devolver false. Bien, ¿cómo podemos hacer para que nosotros tengamos un tensor que sí que pueda calcular estos gradientes? Bueno, para ello necesitamos simplemente pasarle el atributo requires_graph_true y ya vais a ver que directamente este nuevo tensor que tenemos aquí es muy parecido al anterior, pero este sí está preparado, sí vamos a poder calcular los gradientes cuando lo necesitemos. Cuando nosotros creemos capas, y esto lo veremos en partes sucesivas de este curso de introducción a PyTorch, vamos a crear capas lineales, convolucionales, del tipo que sean, ¿vale? Y PyTorch internamente por dentro va a instanciar los tensores y él va a poner, cuando sea necesario, el requires_graph_true para poder hacer esa diferenciación automática. Si lo hacemos manualmente, como en este caso, o lo que voy a hacer en esta práctica, para que lo veáis un poco a bajo nivel, tenéis que ponerlo vosotros si queréis poder usar esta característica. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio en esta práctica que va a ser implementar una función y que va a depender de unas entradas, obviamente, las x en este caso, la función es la función y, que tenéis aquí abajo, y vamos a realizar diferenciación automática, es decir, vamos a calcular una serie de derivadas parciales y vamos a ver lo sencillo que es. Y la idea que yo tengo es que vosotros hagáis esto en papel y lo comprobéis con estos valores o con otros, incluso vuestras propias funciones, otras funciones que queráis probar a derivar utilizando PyTorch. Bueno, en este caso vamos a fijarnos un poco en la función. Es una función que tiene un sumatorio, es decir, va a tener tantas variables de entrada como nos indique n en este caso. Para el ejemplo práctico voy a hacerlo con un n igual a 3, es decir, en este arrange va a crearme un tensor, no sé por qué ya me lo ejecutó, pero bueno, da igual. Un tensor con valores 0, 1, 2, es decir, con una sola dimensión, tres elementos, y van a ser 0, 1 y 2, y van a ser de tipo float32 en este caso, y va a tener la capacidad de calcular gradientes. Bien, eso sería la entrada, es decir, tenemos un vector de tres elementos. Este sumatorio habría que extenderlo para calcular la salida ahí. ¿Vale? Simplemente aquí lo único que voy a hacer es implementar todas estas operaciones, es decir, a ese tensor yo le voy a sumar 1 y fijaros que aquí no estoy extendiendo esta expresión de aquí, el sumatorio, y haciendo yo manualmente las sumas y demás. No, lo que estoy haciendo es utilizar la capacidad que tiene PyTorch para operar con tensores, vectores, matrices, lo que sea, y directamente cuando yo aquí hago x más 1, lo que está haciendo es sumar 1 a cada uno de los elementos del tensor directamente. ¿Vale? Entonces directamente ya tengo sumado 1 a cada uno de los elementos del tensor y estoy guardando en otro tensor z.
Este tensor z lo voy a elevar al cuadrado, que sería esta operación de aquí, y luego le voy a sumar 2 a cada uno de estos tres elementos porque x tenía 3 elementos, y por último, para hacer el sumatorio y hacer obviamente la división entre n, que sería 3 en este caso, lo que voy a hacer es simplemente hacer la media. La ventaja que tiene esta implementación, que la podríais hacer, ya os digo, extendiendo este sumatorio y haciendo todas las operaciones indexando el tensor x, es que esta implementación es genérica con respecto al número de elementos de x. Si tuviésemos un x con 5 elementos, pues nos funcionaría exactamente igual, ¿vale? O con 100 o con 1000 elementos. Y sale 6,66, que podéis comprobar, bueno, pues haciendo vosotros esta operación en un papel. Bien, hasta ahí operaciones con tensores básicas, pero ahora vamos a hacer la diferenciación automática. Y en este caso lo que voy a hacer es calcular el gradiente de i con respecto a cada una de las entradas, a cada uno de, serían, imaginaros, eso es una red, aquí simplemente son a cada una de las x, porque esta función que tenemos aquí depende en este caso de tres variables y concretamente yo aquí estoy calculando la derivada parcial de la función y con respecto a x0, con respecto a x1 y con respecto a x2. Es decir, tres números, lógicamente. Si yo cambiase el tamaño de x, pues más números, más derivadas parciales. ¿Cómo se hace? Bueno, simplemente es llevando a la función backward. Una cosa adicional que me gustaría enseñaros es que siempre que estéis en Google Colab y os pongáis encima de una función, podéis ver su ayuda, lo que a veces es muy, muy útil, y también tiene completado automático y demás para tema de parámetros y demás. Pero bueno, eso según lo vayáis usando, vais a ir viéndolo. Entonces, cuando yo hago i.backward, lo que me está haciendo es calcularme estas derivadas parciales porque él ya sabe cuáles son los elementos de esta función que son variables, ¿vale? Es decir, las x y que además tienen el required graph, por tanto se puede hacer. Y lo que yo voy a hacer aquí es, porque esas derivadas parciales, esos valores, esos gradientes, se van a almacenar en el propio tensor x, que tiene un espacio para ello porque pusimos el required graph. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que nos da estos tres números, que sería la derivada parcial de y con respecto a x0, la derivada parcial de y con respecto a x1 y con respecto a x2. El ejercicio que os propongo es, siguiendo los vídeos de teoría, las clases de teoría, hacer esto en papel, manualmente, para esta función y comprobar que os sale exactamente lo mismo. Para ello tendréis que aplicar la regla de la cadena y calcularlo. Obviamente es tedioso y aquí es súper fácil y cuando tengamos una red neuronal, pues en papel será imposible y aquí veréis que se hace en cuestión de milésimas de segundo. Por último, y muchas veces es bastante útil cuando hacéis cosas como esta a mano o hacéis capas que tengan operaciones hechas por vosotros, porque es importante entender que vosotros podéis construir una red, y lo vamos a ver en este tutorial de PyTorch utilizando capas que ya existan, por ejemplo una capa lineal, que sería una capa totalmente conectada, pero también podríais hacer operaciones vuestras propias, creadas por vosotros, es decir, hacer vuestras propias capas, que sería hacerlo, pues oye, yo quiero sumarle no sé qué al tensor, quiero calcular la media de este tensor, quiero lo que sea, ¿no? Entonces podéis implementarlo a mano. PyTorch, como podéis ver aquí, sabe calcular la derivada de las operaciones más comunes, pero puede haber operaciones que hagáis que no tienen derivada y eso sería un problema para meter una red. Por ejemplo, imaginaros que queréis calcular el histograma de un vector porque estáis trabajando con imágenes y os interesa hacer un histograma. Un histograma no es una operación diferenciable, por ejemplo. Entonces, a la hora de hacer el backward os daría un error. ¿Vale? Entonces, importante eso, que sepáis, aquí no entramos tan en detalle, ¿vale? Pero que tenéis muchísimas operaciones, las más comunes con matrices y todo esto, pues todas son diferenciables. Hay operaciones que podrían no ser diferenciables, no os preocupéis porque os daría un error y os lo voy a decir claramente. Y luego también existe la opción, que no lo vamos a ver en este curso porque se sale un poco de lo que queremos ver aquí, de vosotros indicar concretamente cuál es la derivada de una operación que vosotros hacéis, ¿vale? Es decir, podríais decirle, oye, a PyTorch, es que la derivada de esto se calcula así. Tú no lo tienes implementado, pero yo te digo cómo se calcula.
¿vale? Es una cosa más avanzada, pero que sepáis que también está ahí, también se puede hacer. Bueno, por último, visualizar el grafo computacional, muy interesante para ver las operaciones que se están haciendo de manera gráfica. Por defecto, TorchViz es la librería que nos hace falta para esto, no viene instalada, y aquí me interesa aprovechar a enseñaros cómo instalar una librería cuando estáis usando Google Colab, ¿vale? Porque PyTorch y TensorFlow vienen instalados, pero por ejemplo, si yo quiero instalar TorchViz, solo tendría que hacer exclamación pip install el nombre de la librería. En este caso ya estaba instalado porque lo ejecuté antes de grabar el vídeo, pero bueno, si no, lo instalaría sin más. Eso siempre lo tenéis que hacer cuando escribáis un código que os dé, oye, pues no encuentro TorchViz, ¿vale? Pues lo instalo. No tiene más. Y aquí podéis ver el grafo computacional donde veis en diferentes colores las operaciones, tensores de entrada, de salida y demás. Aquí veis que tenemos un tensor de entrada con 3 elementos y podéis ir viendo las operaciones que coinciden con las operaciones que implementábamos anteriormente, ¿vale? Estos grafos computacionales pues, pueden ser tan complejos como lo que estemos implementando, ¿vale? Pero es interesante para entender qué operaciones se están haciendo de manera gráfica a la hora de evaluar la red y a la hora de calcular las derivadas parciales y los gradientes.